Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a ver la importancia que tiene el proceso productivo de una prenda dentro de una organización. Cuando una organización, su fin es la realización de prendas, el proceso productivo pues es fácilmente identificable porque todos sabemos pues es hacer la prenda. Pero en la medida que la organización sea más grande, va a requerir más especificaciones en los procesos de producción. Entonces, el día de hoy vamos a tratar el proceso productivo y la orden de confección. Y para eso, chicas, primero vamos a ver qué cosa es un proceso. Y un proceso en general es una serie de pasos o son una serie de pasos que se deben de seguir para alcanzar un fin. En este caso aquí tenemos un esquema. Si ustedes ven ese esquema, tenemos una serie de elementos que participan en tiempo, en relación, en pensamiento, en mover elementos y al final el resultado va a ser pues obtener ganancias. Nosotros no debemos de olvidar que una organización que tiene como fin la realización de las prendas, pues es venderlas y venderlas a un precio de tal manera que recupere su inversión, que pueda pagar todos los gastos que se generaron y que tenga una ganancia. Entonces, si no hay esa ganancia o si no se alcanzan a cubrir todos los gastos que se generaron e incluso los costos de fabricación de la prenda, pues como tal esa organización no va a resistir, porque la idea es generar recursos para automantener a la organización y de alguna manera pues que haya una ganancia extra. Entonces, un proceso en realidad son una serie de pasos que se deben seguir para obtener un fin. En este caso, el fin es obtener las prendas. Obviamente, en la medida que las empresas son más grandes y que la distancia entre la diseñadora y la realización de la prenda se va alejando, se requieren que haya más pasos específicos para saber qué hacer en caso que no esté la diseñadora. Entonces, un proceso no es otra cosa que una serie de pasos. Ahora, esos pasos se conocen como procedimientos. Entonces, cuando una diseñadora, como en el caso de ustedes, que en las charlas que tuvimos nos comentaban que pues están interesadas en crear su marca, a lo mejor ustedes de una prenda no van a fabricar pues más allá de 3 o de 4 o de 5 o a lo mejor 20 o a lo mejor de repente ya 100. Pero en la medida que va ampliándose el número de prendas que se fabrican, la distancia se hace mayor entre la diseñadora y la persona que la va a confeccionar. Si una diseñadora solamente va a hacer tres pijamitas de bebé como las que ahorita ustedes hicieron, a lo mejor no requiere más allá de ella misma, porque en el tiempo de fabricación y el tiempo de diseño y todos los tiempos ella los va a realizar. Entonces la ficha técnica a lo mejor o los pasos o los procedimientos que debemos de seguir a lo mejor ni habrá que escribirlos porque ustedes lo van a hacer. Es lo que regularmente me contestan las chicas. Sin embargo, cuando ustedes les encargan 20 prendas como esas y a lo mejor son 20 prendas a la semana, ustedes ya no van a poder realizarlas tan fácilmente. Tendrán que pedirle a una persona que les ayude, ya sea ahí donde está su taller o ya sea que se las den para que lo haga en otro lugar. Pero en cualquiera de las dos situaciones, ustedes tienen que auxiliarse de alguien. Y cuando ustedes empiezan a auxiliar de alguien, requieren que esa persona entienda los procesos específicos para que siga los pasos para que la prenda salga como ustedes desde un principio le están pensando. Entonces, es importante saber en qué momento o en qué situación estamos. Ahora, imagínense que en vez de 20 prendas, les piden 100 a la semana. A lo mejor la señora que ustedes les estaba ayudando, pues ya no va a ser suficiente. A lo mejor ahora van a tener que ir a un taller donde la gente maquile. Ya no van a estar bajo la supervisión directa. La señora ya no va a estar bajo su supervisión directa, la costurera. Ahora necesitan ir a un taller. Y cuando ustedes van al taller, ya ni siquiera van a hablar
con las costureras, sino van a hablar con el encargado del taller, a veces con el dueño del taller o con el que es el supervisor del taller. Entonces ustedes se van a tener que entender con él. Ahí entonces ya no van a poder decirle al señor, hágalo así y así, y él de puro oído lo va a recordar. Para eso tenemos que generar un documento que le vamos a llamar ficha técnica. Y en esa ficha técnica vamos a incluir todos los pasos o procedimientos que se deben seguir para que la prenda salga como la diseñadora de origen la pensó. Entonces, este es el proceso productivo en general. Entonces, en esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo que tienen una gran cantidad de piezas. ¿Qué significa? Que ya no están haciendo 3 mameluquitos, sino que ahora están haciendo a lo mejor 100 por día, y eso significa que la costurera, las personas expertas del taller, los encargados del taller, deberán tener cuidado de los procesos de confección y armado de la prenda para que el resultado sea el que la diseñadora de origen pensó. Entonces, dentro del proceso productivo, ya como tal de la prenda, aquí lo importante que quiero que ustedes vean es que aunque toda organización tiene varias áreas, la parte administrativa, la parte de gestión, la parte de finanzas, a lo mejor recursos humanos, a lo mejor sistemas, a lo mejor mercadotecnia, y aparte tiene la parte de producción. Nosotros ahorita solamente nos vamos a enfocar a la parte de producción. Ya más adelante veremos algunas materias para ir tocando las otras áreas, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en la parte de producción. Entonces, dentro de la parte de producción, ustedes deben diseñar la prenda. Después deben hacer sus muestras y ajustes, que más o menos lo que ahorita ustedes están haciendo al crear una prenda es eso. Imagínense que van a hacer 100 prendas y ahorita están haciendo la muestra. Ustedes ya hicieron su muestra y ya dicen, híjole, a la otra pues le ajusto aquí, le quito acá, me gustó más esto, le voy a bajar 1 centímetro, etcétera. Y una vez que ya tienen ustedes esa muestra, entonces hacen el patronaje y la graduación de todas las tallas. Bueno, el patronaje de hecho lo hacen para hacer la muestra, pero una vez que hacen los ajustes, los hacen de nuevo en la talla básica y finalmente se hace un proceso que se conoce como graduación o escalado. Este proceso de graduación o escalado significa que de la talla base ustedes van a repetir todas las tallas hacia arriba o hacia abajo según las que sean. Regularmente pues se hace una talla arriba y una talla abajo, incluso ya ven que ahora es muy común chica, mediana y grande para ni siquiera tener tallas, pero en caso de que se hagan tallas específicas pues se va a hacer una talla abajo, la talla de la que estamos saliendo y otra arriba. No siempre, a veces son 2 arriba y 2 abajo, depende de la organización y depende de la empresa. Las medidas también son otro tema que veremos más adelante porque al final cada organización va ajustando las medidas que tiene pues de acuerdo a su experiencia. Una vez que ya tenemos la graduación de las prendas, entonces viene el corte y la confección de la prenda. Obviamente en la medida que la empresa es de pequeñita a grande, pues los procedimientos van a cambiar, los procedimientos de corte. ¿Por qué? Porque si vamos a cortar solo una prenda que hicieron ustedes, hacer el patrón, ponerlo en la mesita que tengan en casa y cortar una prenda y eso fue todo. Pero imagínense que ahora tenemos que cortar 10 piezas iguales, entonces ya necesitamos a lo mejor desocupar totalmente la mesa para hacer un tendido a lo mejor de 2 o 3 pasadas y finalmente poder cortar la prenda. Ahora, imagínense que vamos a cortar 100, pues entonces ya necesitamos además una cortadora industrial que nos ayude para ese proceso. Ahora, imagínense que en vez de 100 vamos a cortar 500 prendas diarias. Bueno, pues entonces a lo mejor necesitamos ya una mesa de corte, que es una mesa gigante, donde se puede hacer un tendido de telas y en donde más o menos se empieza como a planchar no se plancha como tal, pero hagan de cuenta, se va extendiendo como si se estuviera planchando la tela y se va acomodando de tal forma que podamos hacer un corte rápido. Incluso hay máquinas o hay sistemas computacionales que nos ayudan a hacer este procedimiento, pero otra vez caemos en la situación de menor a mayor, depende en qué situación estemos. Una vez que ya tenemos el corte, viene la confección. Hay muchas empresas hoy en día que se subcontratan para realizar estos procesos. Si nosotros somos una empresa que tenemos muchísimo éxito, a lo mejor contratamos a una empresa que haga el corte.
y simplemente le damos los rollos de tela y los patrones y ellos hacen el corte. Después nos mandan los cortes a nosotros y a la vez nosotros los enviamos a las maquiladoras. Puede ser que la organización tenga sus propias costureras o su propia maquiladora, o puede ser que lo subcontrate a un tercero. Entonces, independientemente de una forma o de otra, pero ese proceso puede ser interno o externo. Una vez que ya se está confeccionando la prenda, pues viene el control de calidad, es decir, tenemos que verificar que la prenda realmente se haya construido en las condiciones que se requiere, porque recuerden, o sea, si estamos haciendo ya muchas prendas, ¿qué es lo que significa? Que estamos vendiendo. Y si nosotros estamos vendiendo ya al público, pues debemos de garantizar que la calidad de la prenda es la óptima. Una vez que ya verificamos que esté bien construida, que se confeccionó bien, pues viene la cuestión de las habilitaciones y los terminados. A lo mejor no sé, algún estoperol, a lo mejor algún estampado sobre ya la prenda terminada, a lo mejor cualquier situación que se pueda dar antes o después. Debe de estar como toda esta parte para que al final el terminado sea el correcto y finalmente se empaque, se etiquete y se empaque y finalmente pues se acabe con este proceso productivo, ¿no? O con esta serie de procedimientos que son los pasos que nos van a llevar a esta prenda. Y bueno, rápidamente les quiero comentar que entonces este proceso productivo inicia con el diseño de la prenda. Como tal, ustedes ahorita que están trabajando los esquemas de sus prendas de primer semestre, ustedes pueden darse cuenta cómo a partir de la idea que ustedes tienen, de las influencias, de sus gustos, en fin, al final la colección es lo que ustedes quieren, pero ustedes tienen un punto de partida. A lo mejor les gustó una serie de telas que van a salir ahora, a lo mejor pues quieren ser muy friendly y a lo mejor están ahorita pensando en utilizar ya telas ecológicas, a lo mejor siempre han querido hablar de su vida de infancia y quieren transmitirla a las prendas, en fin, o sea, el tema es totalmente libre. Lo importante es que ustedes a la hora que empiecen a diseñar, consideren los tipos de tela y materiales que hay, hagan sus muestras y hagan los ajustes, y a partir de eso podemos pasar al siguiente paso, que es ya el patronaje y la graduación. Y miren lo que les comentaba. Si ustedes son pequeñitas, pues con una mesa de corte, a veces en la sala de la casa, en el comedor de la casa, a lo mejor por ahí en nuestra recámara nos ajustamos y está bien. Pero imagínense como en el caso de la imagen de la derecha, o sea, tenemos una super mesa de corte gigante donde puede haber tantos tendidos como se quiera y donde el corte va a ser muy sencillo y muy rápido. Si eso lo hiciéramos en casa, sería tardadísimo, primero por el espacio. Imagínense los rollos de tela que necesitamos para que podamos hacer esos cortes. Entonces es importante entender que todo va a depender de la cantidad de prendas que se vayan a hacer de esa prenda. En la medida en que la organización es más grande, pues requerirá tener elementos que le ayuden a sistematizar y agilizar más los procesos de producción. Entonces, una vez que ya se tiene los moldes para todas las tallas, entonces también debemos de pensar en la cuestión de los materiales, porque imagínense, ya tenemos los moldes, ya sabemos que vamos a hacer tantas tallas y tantas prendas, pero no tenemos los materiales adecuados, nos falta la mitad de los materiales y pues sí, no podemos esperar, entonces la gente se queda sin trabajar y al final pues tienen que recibir su sueldo cada semana. Entonces tenemos que trabajar toda esa parte de conocer y de gestionar también los materiales a la hora de que nosotros pues ya vamos a cortar. Una vez que ya se hicieron los cortes, que ahí vemos algunas imágenes donde ya pudimos hacer todos los cortes, entonces viene la cuestión del control de la calidad. Cada organización y cada empresa lo maneja de una manera diferente. Lo ideal sería no equivocarnos y garantizar que la prenda que estamos haciendo pues sale en las mejores condiciones. Hay talleres, por ejemplo, en los que las personas son responsables de la calidad de sus prendas y cuando se las revisan
Al final de su jornada laboral, imagínense que trabajan de 8 a 6, después de las 6 se quedan a corregir todas las prendas en las que se equivocaron. Entonces la misma costurera, la misma trabajadora, pues evita que esta situación suceda, porque si no, después de las 6, que es la hora de su salida, se tiene que quedar 2 horas a corregir lo que hizo mal. Entonces trabajan con óptima calidad de que la prenda salga como debe de salir en las mejores condiciones. Hay otras organizaciones que no, hay otras organizaciones que se acaba la prenda, se va llevando un control de calidad por prenda y hay otra persona que va corrigiendo todos los errores de todas. Obviamente, en la medida que los talleres son más grandes, vuelvo a eso, pues incluso se lleva un control de los errores que tienen por costurera. Hay algunas empresas que manejan premios, por ejemplo, bonos por alta calidad, es decir, porque a lo mejor fue la que menos prendas de ajustes tuvo. Entonces, todo depende de la organización, pero sí estamos hablando ya de sistematizar todo este proceso. Ahora, observen ahora el siguiente paso, son las habilitaciones, los terminados, el etiquetado y el empaque. No es lo mismo planchar 3 batitas de niña que planchar a lo mejor 300 o planchar 3000. El número va a cambiar considerablemente. Entonces, obviamente una persona que plancha 3 batitas, pues con la plancha casera que tenemos en casa es correcto. Pero ahora imaginen ustedes que planchan 300 o que planchan 3000. Entonces, para eso requerimos entonces ya un sistema de producción, planchas específicas y además un sistema como este que vemos en la imagen, donde vamos a ir poder colgando la prenda para que la prenda ya no se arrugue, y además va a ser un riel que se va a ir moviendo para llegar al otro lado y que del otro lado se empaque ya para como su proceso ya de salida para irse al almacén o al stock. Entonces, este es un sistema logístico que se debe de cuidar mucho dentro de una organización. De hecho, no nada más para prendas, hay organizaciones que fabrican otras cosas y que deben de cuidar como todos estos procesos. Aquí vemos, por ejemplo, que también en esta parte se le tienen que poner las etiquetas. Ahí hay que cuidar mucho qué tipo de telas son las que estamos utilizando. Nosotros ahorita en el mercado nos limitamos a comprar la tela que es la felpa, que es la polar, que es la popelina, que es la que nos gustó, que es la que encontramos. Pero en la medida que la organización es más grande, pues deberá de cuidar mucho las especificaciones de las telas, porque a partir de eso va a poder poner las etiquetas para el cuidado de la prenda, es decir, si lavar con agua tibia, si no utilizar clarasol, si tenderla a la mejor o no tenderla o tenderla a la sombra, o a la mejor plancharla con plancha tibia o a la mejor con plancha con más temperatura. Entonces, eso es algo importante, pero en la medida que nosotros vamos avanzando en los niveles de producción. No está por demás que ustedes ya como diseñadoras, siempre que vayan a comprar tela, observen las especificaciones que tiene el rollo. Regularmente el rollo en la parte de arriba tiene una etiqueta que nos dice qué tipo de tela es y qué contenido tiene de cada fibra. A veces es algodón, a veces es poliéster, a veces es licra, etc. Es bueno tenerlo porque eso nos va a permitir saber cómo debemos de cuidar esa tela. Ahora, esos procesos productivos que tiene cada organización, pues pueden cambiar a lo mejor en estructura, pero básicamente siempre van a ser lo mismo. Es decir, a lo mejor hay gente que compra, como en este caso, que tenemos un esquemita así muy redondo, que compra las materias primas, que las almacena, que las tiene ahí en almacén, luego que las prepara para el corte, es decir, que las preplancha, lo que les decía, dependiendo de la cantidad de tela que sea, a veces se dejan extendidas o se dejan que caigan o se ponen en las mesas para que tengan su encogimiento natural o se extiendan en forma natural. Es muy importante hacerlo. También viene, bueno, pues ya el corte, viene la confección, el repaso de puntadas entendidas como lo que les comentaba. Hay organizaciones que en ocasiones separan las prendas
para hacerles un proceso de repasar en ciertos lugares las puntadas, como hacer nuevos remates, sobre todo en las partes donde más se descosen. Entonces, depende de la prenda. También el lavado y secado, no todas las prendas lo requieren. Pero imagínense que son pantalones de mezclilla, a lo mejor a los pantalones de mezclilla los vamos a lavar para quitarles un poco más la tintura, o a lo mejor los vamos a someter a procedimientos donde los vamos a desgarrar o los vamos a desteñir, etcétera. Y finalmente viene el control de calidad, el planchado final y el empaquetado, y la prenda está lista para salir a la venta. Entonces, todo este proceso siempre es el mismo, aunque cada organización puede ajustarlo de acuerdo a sus necesidades. Aquí tenemos otro esquema donde vemos el proceso textil de fibras, hilos, telas, teñido y acabado. Hay organizaciones, depende de la magnitud, que incluso todo el proceso textil lo hacen dentro de su empresa, es decir, utilizan las telas que ellos fabrican. Entonces viene el diseño, ya saben, todos los moldes, el tizado, que es marcar las piezas o los moldes en la tela, y bueno, todos los pasos antes de llegar a la costura, ya los acabados, pero depende de la organización. En chiquito también se hace, es decir, hay diseñadoras que elaboran sus propios diseños, ya sea que lo hagan a través de sublimación. Ya ven que ahora se puede hacer el sublimado desde 1 metro de tela, entonces pues el diseñador hace su diseño, lo mete a estos sistemas digitales, Illustrator, Corel, luego lo manda a imprimir y ese diseño sale en la tela, y con esos diseños pueden hacer sus propios modelos. Entonces, también puede suceder que la diseñadora pues cree sus propios diseños, su propia tela, y a partir de eso haga todo el proceso de producción. También hoy en día está, digamos, siendo una tendencia. Empezó como por ahí de la década de los 80, pero esta revaloración artesanal de no hacer tantas prendas, sino de hacer una, está trayendo como consecuencia pues que nosotras las diseñadoras podamos tener esa accesibilidad a crear nuestras propias telas y finalmente llevarlas a un proceso de producción. Sin embargo, cuando estamos hablando de grandes industrias, pues los procesos de producción son totalmente diferentes. A lo mejor también subliman su tela, pero obviamente ellos tienen máquinas gigantes que pueden sublimar pues muchos rollos de tela. Entonces, las características de producción siempre serán diferentes. Ahora, todo esto que pasa, ya sea en un taller pequeñito, ya sea en un taller mediano o ya sea en una gran industria, debe de tener un documento que garantice todo ese proceso de producción, y a ese documento se le conoce como ficha técnica. Y la ficha técnica es un documento pues que nos va a guiar en todo el proceso de producción. Pues obviamente integra todas las especificaciones necesarias de la construcción de la prenda, es decir, de su armado, de sus ajustes que deba de llevar, si tiene preparación previa, qué tipo de etiqueta le vamos a poner, si antes de la etiqueta a lo mejor le vamos a poner algunos estoperoles, en fin, o sea, debe de indicarnos el paso a paso que tenemos que seguir en esa prenda. Ahora, debe de ser muy, muy detallada en todas las especificaciones que lleve, porque recuerden, entre más alejada esté la diseñadora del proceso de producción, más clara y específica debe de ser para que aquellos que la van a construir, aquellos que la van a hacer, tengan todo lo necesario en cuanto a pasos y procedimientos para que sepan qué hacer y que el resultado sea la prenda que el diseñador de origen esperaba. ¿Ok? Y además recuerden que todo esto es porque se va a la venta, entonces salirse a la venta pues no puede ir mal, no puede ir chueca, no puede ir mal armada, etcétera. De hecho, sucede que en ocasiones el de control de calidad observa que en los amarres que se hicieron, porque bueno, ya una vez que se hicieron los cortes, se van amarrando por talla y se entregan hacia los talleres, pero a lo mejor el de control de calidad se observa que hay una pieza que no queda, a lo mejor se revolvió, por ahí se extravió, a lo mejor, o se cambió una pieza que era de una talla 30 y se fue a una 32 y a la inversa, y entonces al hacer el ajuste faltan 1 o 2 centímetros, y entonces se le habla a la diseñadora, y la diseñadora tiene que ir a donde se está maquilando. Cuando es dentro de la organización está bien.
cuando está maquilando por fuera, pues tiene que ir para ver qué pasó, o sea, entender qué pasó y a lo mejor analizar, esta pieza está de este lado, o se cortó mal, o a ver, checo mis trazos, etcétera. Entonces es bien importante que la ficha técnica contenga todas las especificaciones que se requieren en cuanto al proceso de elaboración y de ensamblado, y bueno, no está por demás decir que debe de ser llenado con mucha rigurosidad. Al final, en realidad, la ficha técnica es el ADN de la prenda, de cómo se arma esa prenda. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, aquí en este caso tenemos un ejemplo de una ficha técnica que se hizo en la escuela. Esta es una ficha técnica escolar. Sin embargo, ustedes vean que tiene Baby Tulip, nos está indicando el nombre de la colección, nos está indicando que los hilos deben de ser al tono de las prendas, nos está indicando que es el modelo 4, que se va a hacer de una talla 0 a la 3, que es una temporada primavera-verano, y bueno, nos está indicando que la prenda es una batita. Y ahí tenemos el dibujo de la batita, estamos viendo que tiene mangas bombachitas, que tiene resorte en la parte de abajo, cuello circular todo corrido, tiene pues falda plisada y tiene unas bolsitas que vemos por ahí. Y en la parte de la espalda nos está indicando que lleva 3 botones, uno del lado del color lilita, uno justo en medio de los dos colores y otro en la parte de abajo, y nos está indicando que las bolsas llevan como unos bordados. Entonces estamos viendo que los detalles deben de estar presentes. También tenemos toda la orden de confección, nos está indicando que es tela poliéster, que la composición pues es algodón 50 y 50, entonces, y que hay colores rosa, azul y seguramente otros ahí abajo. También nos está hablando de la descripción. Aquí en este caso nos está haciendo una descripción comercial. Es una batita con cuello redondo, canesú a mitad de sisa, manga globada, largo a la cintura, 2 bolsas, faldón plisado y mangas con hilo elástico. Está haciendo una descripción comercial de la prenda, si ustedes se dan cuenta. También hay observaciones, las observaciones que nos dicen que tiene 3 ojales en la espalda, colocación a la misma distancia, nos está aclarando, bolsas con detalles de botones de flores colocadas en la parte superior de distintos colores, y nos está indicando que en las habilitaciones, que es todo aquello que la prenda requiere extra, va a llevar botones azul, rosa y verde, 6 por pieza, va a llevar color morado en espalda, 3 por pieza y entretela. Entonces, ahí nos está indicando algunas especificaciones. Esta es una ficha escolar, sin embargo, vean que está cumpliendo los elementos. Y por supuesto viene la orden de confección detallada de cómo se debe de armar esa prenda. Esta es una ficha técnica. Este es otro ejemplo de ficha técnica. Igual nos habla de la colección, ahí tiene el logo que no se alcanza muy bien, a ver muy bien, dice Yes. Tenemos el modelo que es la 005, la línea de bebé, la temporada que es atemporal, es decir, puede ser primavera, verano, otoño, invierno, el nombre de la diseñadora, la talla y el tipo de prenda, y viene todas las observaciones de costura. Se dan cuenta todo lo que tiene que haber y las instrucciones de planchado. Aquí hay un error en esta ficha técnica porque no debe de ir la foto de la prenda que ya se hizo. Eso no se coloca porque cuando se hace la ficha técnica todavía las prendas no se hacen. A veces ya se hizo una muestra y sobre la muestra se hace una segunda corrección, pero regularmente no se tiene la prenda. Entonces lo que se coloca ahí es el esquema de la prenda, es decir, algo como esta ficha técnica. Tiene todo lo que se requiere, pero se coloca el esquema, eso es lo conveniente, no la foto de la imagen de la prenda, que a lo mejor todavía ni hacemos la sesión de fotos, a lo mejor se la vamos a poner a un bebé, a lo mejor no sabemos, pero como tal se pone el esquema, como es en este caso. Observen, podemos ver un vestido de frente, un vestido detrás, tiene un cierre, nos está indicando los estampados y nos habla de todas las características que tiene la prenda. Seguramente esta ficha técnica requiere de 1 o 2 o 3 hojas más porque nos hace falta que nos diga
todo lo que tiene que ver con el proceso de producción, es decir, con el proceso de operación de la prenda, el ensamblado, cómo se van a ensamblar las piezas, cuáles son las especificaciones de las máquinas, etcétera. Esta ficha técnica es parte de otra, o sea, no con esto se concluye la ficha técnica, sino que pueden ser 2 o 3 hojas adicionales más. Ahora, no se confundan, porque cuando tenemos, como en este caso, esta imagen que tenemos aquí pareciera una ficha técnica, pero no lo es, porque recuerden que la ficha técnica debe de tener los procesos de operación. En realidad, si ustedes observan aquí, y se los puse con esa intención, este es un plano de colección. Estamos viendo las prendas que tenemos, las especificaciones generales, los tipos, los colores en los que se va a hacer. Estamos viendo que puede haber 2 o 3 colores, pero eso es todo, o sea, no tenemos otra información de armado. Entonces, este es el plano de colección que le sirve a la diseñadora y a toda el área comercial para empezar a promover las prendas que va a haber en la siguiente temporada. Entonces, la ficha técnica en general debe de llevar los siguientes datos. Un encabezado. En el encabezado básicamente van a poner el nombre de la empresa, el logo de la empresa y, bueno, como tal, ficha técnica, ¿no? Viene la parte comercial. En la parte comercial es importante poner las características generales de la prenda, los colores en los que se va a hacer, las tallas y a lo mejor una descripción de la prenda que tenemos. Después vamos a ver también la identificación del diseño. Acuérdense que es bien importante, ese ya lo sacaron en el plano de colección. ¿Cuál es el código del diseño o el nombre que ustedes le están dando? La línea de ropa a la que pertenece es de bebé, es adulto, es formal, es 15 años, es novia. O sea, ¿qué línea de ropa es? Obviamente el tipo de prenda, la temporada y la fecha de creación. Eso es importante. También viene la información comercial que está relacionada con la descripción comercial y el título descriptivo del contenido de la página. Es decir, es importante aquí lo que les decía, si nuestra ficha técnica va a tener 2 o 3 hojas, pues poner una de 3, 2 de 3, 3 de 3 para saber cómo están relacionadas. Y bueno, al final obviamente, ¿quién la elabora y quién la autoriza? Regularmente, dependiendo de lo grande que es la organización, hay un diseñador, o puede haber 2, o puede haber 3, pero quién la elaboró y quién la autorizó en ese caso. Entonces, las partes que integran la ficha técnica pueden ser, básicamente son las siguientes 3: la ficha de diseño, la ficha de los moldes y las especificaciones técnicas de la costura. Cuando hablamos de la ficha de diseño, es esto, es decir, el dibujo, el esquema, el trazo plano o como ustedes le quieran llamar al dibujo de la prenda. Entonces, deben incluir todas las especificaciones que ustedes se imaginen: bolsas, pespuntes, detalles importantes, ojillos, aplicaciones y todos los detalles que resalten a la prenda, y todos deben de estar dibujados. Ahora, si se dan cuenta, no se dibujaron sobre el cuerpo de una persona, es solamente la prenda. Algunos a esta parte la conocen como trazo plano. Aquí vi que ustedes tuvieron muchas dudas porque ahora que veo el plano de colección, en el plano de colección ya subieron las fotos de sus prendas y no. Estamos hablando del esquema de las prendas, o sea, de su prenda, sin que tenga ni color, ni que tenga al modelo ahí, ni que se vean las piernitas ni las manitas. Es como tal el esquema de la prenda. Dentro de la ficha técnica, entonces, aparte de la ficha de diseño, viene la ficha de los moldes, es decir, se deben de incluir todos los patrones a escala que se van a utilizar en la producción de esa prenda. Es decir, esos patrones ya se hicieron en grande, pero bueno, cuando se utilizan procesos digitales, pues nada más se hacen a escala y bueno, deben de estar en esta ficha técnica. Ya los procesos digitales, como tal, pues ya que capturaron la información, le dan formato de ficha técnica y ya los tienen. Pero en el caso de nosotros que estamos haciendo los manuales, hay que hacerlos a escala. Entonces, siempre hay que hacer el trazo normal y luego a escala, porque el trazo a escala es el que se presenta como tal dentro de la ficha técnica. Entonces, deben de ir estas especificaciones y los sistemas digitales, bueno, pues hoy en día ayudan mucho.
incluso para hacer la graduación o para hacer incluso el corte, los procesos digitales, pues ya lo hacen prácticamente todo. Y una tercera parte, ya vimos dos, o sea, no se olviden, debe de llevar la ficha de diseño, la ficha de los moldes y debe de llevar las especificaciones técnicas de costura. Aquí en este caso, nosotros estamos un poquito limitados trabajando en casa porque estamos utilizando máquinas caseras. Sin embargo, cuando estamos hablando ya de una ficha técnica, debemos hablar de la maquinaria que se va a utilizar, es decir, una máquina recta, una máquina over, una collarete, etcétera. Una que va a pegar botones, todo va a depender de lo grande de la organización. Una máquina familiar afortunadamente ahora hace todas las funciones que hacían varias máquinas. Podemos tener, hace la puntada recta, hace zigzag, hace como una especie de over más pegadito en el zigzag, puede hacer un ojal, puede colocar un botón. Entonces muchas máquinas familiares actuales pues pueden hacer muchas de estas puntadas, pero en una empresa sí hay que poner qué tipo de maquinaria se usa, qué sistemas de aguja se van a utilizar, el calibre y la puntada de la aguja. Y bueno, aquí considerar las normas ya internacionales, que son la 4915 y la 4916, que nos hablan de tipos de puntadas y tipos de costuras y las puntadas por pulgada que va a haber en cada máquina. Para eso se hacen entonces las especificaciones técnicas de costura. Y aquí tenemos un ejemplo. En este caso nos están colocando un pantaloncito y vean cómo este pantaloncito nos está indicando qué costura va a tener, su maquinaria y el ancho de la costura. Y la descripción de habilitaciones también ahí le está colocando. Entonces, todo esto debe de estar incluido en la ficha técnica, ¿no? Ahora, dentro de las especificaciones de operación, que es la ficha de diseño, la ficha de los moldes, las especificaciones técnicas de costura, vienen las especificaciones técnicas de operación, es decir, ya de armado de la prenda. Y para eso requerimos tres aspectos. Las operaciones de preparación, qué es lo que se tiene que hacer previo a que se empiecen a ensamblar las piezas. A lo mejor se tiene que bordar, a lo mejor se tiene que plisar, a lo mejor se tiene que teñir, a lo mejor se tiene que overlear y planchar. Algunos consideran estos como operaciones de preparación. Entonces, estas partes se tienen que hacer previas a que empecemos a ensamblar y deben de estar claramente especificadas. Luego vienen las operaciones de ensamblado, es decir, cuáles son los pasos que debemos seguir o los procedimientos que debemos de seguir para que la prenda se vaya armando de tal manera que al final la secuencia nos permita tener una prenda perfecta. Y finalmente las operaciones de terminado. Ya acabé la prenda, pero ahora pues la tengo que deshebrar, la tengo que a lo mejor que dejar colgada para que se ajuste, la tengo que revisar, la tengo que planchar, la vamos a almidonar, etcétera. O sea, ¿qué pasos vamos a seguir para que el proceso de operación dé por concluida y por terminada la prenda? Y bueno, aquí les quiero comentar que cada empresa tiene su propio diseño de su ficha técnica. Nosotros realmente pues estamos intentando entender que la ficha técnica es un documento súper importante porque es el ADN de la construcción de la prenda. Pero eso dependerá de lo grande que sea la organización. Cada organización pues tiene su propio diseño y a grandes rasgos son los datos que siempre debe de llevar. En el caso de nosotros y para agilizar un poquito las distancias, esta ficha técnica la vamos a llenar en la plataforma de colecciones de la escuela. Entonces ustedes recuerden que deben de entrar a la plataforma de colecciones y ahí llenar la parte que dice ficha técnica. Cuando ustedes le den ficha técnica se van a desplegar todos los cuestionamientos que son parte de su prenda particular. Y no olviden que lo que tienen que subir son los esquemas de la prenda, no los dibujos terminados, ni con color, ni tampoco deben de subir fotos de sus prendas, deben de subir el esquema. Y prácticamente el esquema es este. Obviamente no van a subir este que nosotros les dimos, ustedes ya tienen que hacer el propio con los
pues los diseños que ustedes hicieron particular. Por ejemplo, en el caso de la toallita casi todo el mundo le pone orejitas o le pone una boquita o le pone algo a la toalla, pues eso es lo que deben de subir. O por ejemplo el babero ya con el bordado que ustedes van a hacer en esquema. O por ejemplo la batita, veo que luego le ponen moñitos, que le ponen una cinta más gruesecita para unir la falda, o que a la falda le ponen bolsitas. Eso es lo que ustedes ya deben de incluir. Entonces es bien importante que hagan sus esquemas, y esta sería como la ficha técnica que deben de llenar en la escuela. Les pide seleccionar el archivo que va a ser el logotipo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Les pide seleccionar la imagen, que en este caso es el esquema que les decía, solo de una prenda. No tienen que subir el esquema de todos, tienen que hacer, háganle un recorte a la imagen y solamente suben el esquema de esa imagen. Les pide el nombre del modelo, la temporada, el tipo de tela que están utilizando, los colores en los que se va a fabricar. Obviamente ustedes hicieron un proyecto y vamos a hacer solo un color, pero imagínense que ustedes fueran a hacer 2 o 3 colores, ¿cuáles harían? Entonces a eso se refieren los colores, las habilitaciones, qué va a llevar botones, va a llevar moñitos, va a llevar estoperoles, qué le van a poner adicional, esos son las habilitaciones. Y allí en la parte de abajo dice proceso de armado. Ese proceso de armado es las operaciones de preparación, las operaciones de ensamblado y las operaciones de terminado. Y luego viene el nombre de la colección, cómo se llama su colección, el código del modelo, el tipo de prenda, la composición de la tela, las observaciones, no planchar con temperatura mayor a tal, no lavar con cloro, tender en forma horizontal, etcétera. Y bueno, las puntadas por pulgada, en este caso, pues estas las vamos a dejar pendientes, porque estos son los elementos técnicos que va a depender de cada taller. Entonces, esa la vamos a dejar pendiente. Entonces, a grandes rasgos, chicas, eso es lo que ustedes tendrían que hacer para poder trabajar, digamos, con lo que son las fichas técnicas. Entonces, pues espero que haya quedado claro toda esta información, y cualquier duda nos vemos en la siguiente clase. Para la siguiente clase vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte comercial. En realidad vamos a dar una embarradita como en este caso, porque ya más adelante en la materia de marketing pues ya trabajaremos un poco los procesos ya de publicidad y todo eso. Sin embargo, vamos a aprender algunas cuestiones importantes que son necesarias para su colección. Bueno, chicas, pues agradezco su atención y cualquier cosa nos vemos en la próxima.